Colombia contamos lo mismo, los colombianos aplauden muy bien, pero dicen, ¿por qué una mujer, habiendo tantas mujeres? Los colombianos, la lógica sobre el amor es absolutamente diferente de una... Dijeron, lo tuyo son obsesiones sureñas, ¿no? Entonces, una situación totalmente diferente. Y después en Chile se ofendieron muchísimo. Porque en Chile la lógica de la Escuela de Santiago es la de que la creación es un acto puro y virginal, digamos. Nunca está contaminado por nada. Y como estaría contaminado por el pecado original, que en realidad, el pecado original es que en realidad yo le debo todo a Colin St. John Wilson. Un par de años después, 10 años después, una cosa así, de haber escrito el artículo, un día es mi cumpleaños, estoy comiendo en casa con mis hijos, suena el teléfono un arquitecto colombiano desde México. Oye, Jorge, me gustaría que vinieras a dar un seminario a Chihuahua. Por supuesto, que hoy es mi cumpleaños, mirá qué buen regalo me haces. Contá conmigo, voy a Chihuahua. Dice, bueno, obviamente va a haber un arquitecto mexicano. Qué bien, obvio, está muy bien. Mirá, también va a haber un arquitecto colombiano, va a estar fulano de tal. Obvio, siendo vos colombiano, también va a haber un colombiano. Pues dice, voy a traer también un arquitecto finlandés, el arquitecto Gulliksen, que es el hijo de la señora Mayrea. Ah, qué bueno, qué fantástico, nos vamos a pasar bien, todo fenómeno. Y también voy a traer un arquitecto viejecito, muy viejecito, inglés. No sé si tú lo conoces. Se llama Colin St. John Wilson. Una emoción total. Entonces, yo repito en voz alta Colin St. John Wilson y Joaquín, mi hijo mayor, que está enfrente, comiendo enfrente, dice, desastre, nos va a cobrar royalty y se va a llevar todo. El cuento es que, como corresponde a la historia de la mujer amada, Colin St. John Wilson chocó y no llegó al seminario y no lo vi. Entonces, en realidad, sí es un cuento de Borges, en el sentido que un arquitecto inglés produce una casa para un pintor en Oxford. Un grupo de arquitectos argentinos, que además no tienen nada que ver políticamente, ni qué sé yo, toman esa casa, depositan todos los valores de la cultura arquitectónica y todos los valores de la cultura política de la Ciudad de Buenos Aires, lo ponen ahí y con eso construyen durante 20 años un taller de 600 alumnos cada año en la Universidad de Buenos Aires. Es realmente una noción delirante, ¿no? Es la navegación de la cultura a través de los hechos más exóticos. Y este es uno de los más exóticos. No, lo que a mí siempre me sorprende es cómo el tema de las distintas escalas, ¿no?, que trabajan, ¿no?, por este tema, digamos, que por ahí lo explica esta noción que estabas tomando, que es el hecho de tomar los edificios, así como los proyectos urbanos, como el diseño urbano. O sea, las distintas escalas fueron siempre tomadas con las mismas ideas o el mismo sustento teórico, o sea, que ha permitido desarrollar a lo largo de todos estos años, ¿no? Y que se ve en esta producción, ¿no?, bueno, que estamos pasando rápidamente. Eso pero por obligación. A ver, la casa de Colin St. John Wilson es una casa, ahí viene la foto, voy a contar la foto. Es una imagen así, donde este tipo pone una especie de columna de madera acá, que va al techo, acá es así, y acá tiene un balcón, por acá hay una escalera. Y esto es un espacio en sombra. Y la galería está acá, y la casa acá se pierde de un modo lamentable, pasa cualquier cosa. Lo que tiene de fantástico es esta noción de ángulo. Esta noción de ángulo que está ahí, ¿no? Hay un señor de este tamaño. Hay un techo volando ahí arriba. De acá nosotros sacamos 4 cosas. Sacamos como primera noción la noción de que lado abierto y lado cerrado. Que es que una obra tiene un lado cerrado y un lado muy abierto. La segunda noción es que este espacio, que va a ser así, tiene que estar atravesado por una escalera lineal. Y que las escaleras son las que atraviesan el espacio. Y que las escaleras de ida y vuelta están prohibidas. Están prohibidas en la cátedra, están prohibidas en el estudio. Segunda noción. La tercera noción es que el aventanamiento de estas
las cosas ha de ser vertical. Siempre ha de ser así y nunca ha de ser así. Para reforzar el sentido de la verticalidad de la pieza. Y la cuarta noción es la noción de que la obra ha de ser mixta, es decir, ha de tener una parte moderna y una parte basta. Estas cuatro cosas salen de la interpretación de una forma. Lo más seguro es que Wilson nunca en su vida pensó en esto. Es más, seguramente yo no podría verlo, porque si le pregunto seguramente va a decir que no. Se va a decir que fue un error, que él no pensó esto. Sí, esto es una cosa que nosotros pensamos de esto. Ahora, lo que nosotros hacemos en el fondo es lo que hace un intelectual, que es la tarea de construir un cuerpo teórico que permita suponer que la obra no sale por casualidad. No es porque mi pH, es una lógica de construcción de la obra. La obra es así. Entonces, a partir de eso, yo puedo enseñar con esa cosa. Yo puedo poner a 600 tipos a trabajar sobre esa teoría, sobre la teoría mixta. Es más, te puedo dar valores políticos. Cuando yo digo que la obra tiene que tener un pedazo muy avanzado y otro pedazo muy atrasado, estoy hablando de la Argentina. La Argentina es un país que puede tener al INVAP y a los cartoneros reciclando. Es decir, tiene las dos situaciones. Cuando uno construye una obra en Argentina, puede tener fragmentos de alta tecnología y fragmentos de la peor tecnología. Y está bien que la obra sea mistonga, o sea ambigua en esa situación, tenga este grado de contradicciones. Ahora, uno hace la construcción de la ideología. El problema de la obra de arquitectura, en todo caso, es si uno logra construir una ideología que la explique a la obra. Si uno logra construir el discurso, la obra puede explicarse, puede trascender y puede ser usada como elemento de debate para la construcción que otros van a hacer sobre esa obra. Esto es un tema con la obra de arquitectura. Con la obra urbana es mucho más complicado, porque ninguno de nosotros recibió formación urbana. En los años que yo cursaba en la facultad no había, digamos, ni siquiera se pensaba en ese tema, en el tema de que la ciudad se proyectaba. La ciudad se planificaba, que era una ciencia pariente de una ciencia hermética, pariente de algo. Acá en esta sociedad, acá abajo estaba la Sociedad Argentina de Planificación, que discutía, por ejemplo, modelos teóricos, pero la ciudad no se proyectaba. Cuando nosotros llegamos a construir Puerto Madero, el primer problema que arrancamos con Puerto Madero era de qué tamaño era Puerto Madero. Una larguísima discusión. ¿Cuántos metros cuadrados cabían en Puerto Madero? Ni la menor idea. Había que empezar a comparar y a construir analogía. ¿Cuántos metros cuadrados? ¿Y de qué forma? ¿Cómo se proyectan ciento y tantas hectáreas? ¿De qué manera se organizan? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se construye un fragmento de ciudad de 130 hectáreas en el área central? Todas esas cosas tienen una construcción teórica que en realidad uno ha tenido que ir haciendo, tanto para proyectar, hacer los proyectos urbanos, que son los que usualmente hacemos con Freddy Garay, como para resolver el problema del diseño en la facultad. Si uno no construye la teoría, no existe la teoría. Y menos existe la teoría de cómo actuar en nuestro medio, porque también hay una situación razonable. Yo, ¿por qué le tengo que pedir a un arquitecto europeo que piense una teoría sobre cómo actuar en mi ciudad? No es su realidad, no está comprometido con este punto. Digamos, de hecho, lo que uno tiene que hacer constantemente es hacer un traslado. Uno tiene que hacer un traslado de ciertas cosas. Ese traslado de Collins St. John Wilson, digamos, es como el mismo traslado que hemos hecho de Busquets a Buenos Aires. Son traslados que uno va haciendo y el traslado tiene la corrección, ¿no? Y este es el punto. El traslado es siempre una corrección. Si el traslado no hay corrección, es simplemente un seguidismo y ahí no vale para nada. Ahora, ahí está el tema, ¿no? Por otro lado, hay una situación que es particularmente interesante. Nosotros decimos, bueno, nosotros somos bígamos. La mitad del estudio hace proyectos urbanos y la otra mitad está haciendo edificios. Es decir, saltamos, digamos, en unas mesas se está proyectando, supongamos, una ciudad en Santa Cruz y en las otras mesas se está proyectando el cine, en Lanús. O sea que manejamos dos escalas constantemente y esto es sumamente insólito. No, y yo creo que permite, digamos, el tema de tener una teoría, una propuesta, un pensamiento, permite abarcar esa diferencia. O sea,
poder abastecer las diferentes escalas, porque si no realmente me parece que muy pocos estudios no están pensando en esta escala urbana, sí en una definición de los edificios, pero tal como lo están planteando en la definición de estrategias a nivel urbano, no es tan fácil. O sea, yo veo que digamos, el hecho de tener este compendio de ideas les permite abarcar esa escala, ¿no? De ahí el valor de esto. Yo creo que lo que pasa es que, a ver, lo que uno sabe hacer es resolver problemas, digamos, que están en el aire. A ver, los arquitectos en general resolvemos problemas que están en el aire. Es decir, un señor tiene algo y no sabe qué va a hacer con ese algo. Y le pregunta a uno qué va a hacer. La universidad tenía esa estructura. Entonces preguntaron, ¿qué hacemos? ¿La demolemos? Porque está colapsada. Entonces dijeron, ¿la demolemos? No, ¿cómo vas a demoler una estructura tan linda? Porque además era muy linda. ¿Y entonces qué ponemos adentro? Bueno, tenés dos opciones. Opción A, poner una biblioteca. Puede tener 10 metros de altura. Proyecté una biblioteca. En cierto momento desaparecen los fondos para la biblioteca y llegan fondos para el cine, porque la universidad es así. Entonces, llegan fondos para un cine, entonces queremos hacer un cine, pongámoslo ahí adentro. Entonces vos resolvés el problema de poner un cine. Pero la universidad en sí misma no tiene definido el problema de que va a ser un cine y lo va a poner en ese lugar. Cuando hablas de un paño urbano, es exactamente lo mismo. Digamos, quiere decir que en general hay una intención de hacer algo sobre un territorio y un enorme conflicto sobre lo que se puede hacer, ¿no? Hoy hoy estamos trabajando ahora con Julián, por ejemplo, en un tema en la provincia de Buenos Aires, que es como funcionarios de gobierno, ¿qué hacer con la costa atlántica? Entonces, por ejemplo, ¿qué hacer con la costa atlántica? En Argentina no hay teoría sobre qué hacer con la costa atlántica. ¿Por qué? Porque la costa atlántica no hay en otros lados. Sí, cualquier arquitecto argentino sabría qué hacer con una costa montañosa. ¿No? Porque en el resto del mundo, cuando uno va a veranear, va a vivir a costas, qué sé yo. Cualquier arquitecto argentino sabría qué hacer con la costa de Montevideo, qué hacer con la costa del Río Janeiro, qué hacer con la costa de Guarujá, qué hacer con la costa de Acapulco, qué hacer con la costa de Nueva York, qué hacer con la costa Brava y la costa del Sol. Todo el mundo sabe qué hacer eso. La costa atlántica es un misterio, es fantástico. La provincia de Buenos Aires tiene 1000 y tantos kilómetros de costa, no ha sido analizado jamás. Que es costa baja, medanosa, móvil, ventosa, ¿no? Y no tiene poblaciones autóctonas, es decir, tiene una cantidad de problemas que nadie sabe cómo se resuelve. Lo real, por ejemplo, que la universidad nunca ha pensado el problema de la costa. No es un tema. Nosotros este año, por primera vez, a partir de este problema, en el taller en Arquitectura 5, estamos trabajando la costa atlántica, es decir, desde San Borombón a Bahía Blanca. Entonces uno descubre que hay costas con rías, que es en San Clemente, hay costas de médanos vivos, hay costas de cornisa basáltica, que es la de Mar del Plata, hay costas con laguna, que es la de Mar Chiquita, hay rías grandes en Bahía Blanca, pero nadie sabe cómo es. La cultura urbana argentina tradicionalmente ha resuelto el problema del mejor modo posible, es decir, no existe, ¿no? Por ejemplo, hicimos este año el plan de Bahía Blanca. Entonces, Bahía Blanca resolvió el problema diciendo el mar no existe. Nosotros no tenemos nada que ver. Hay un puerto que está ahí afuera, pero la ciudad es central, tiene una plaza central, no tiene ningún frente que se abra al mar y punto. Mar del Plata es un objeto extraño dentro de nuestra cultura, pero podemos asumir que nuestros balnearios atlánticos son realmente un desastre. Son un desastre porque son malos. ¿Sí? Y son malos porque son artificiales, no tienen vida, son en realidad conjuntos de jardineros con porteros que viven en un cierto lugar donde si yo voy a un balneario de la costa atlántica y pido que me traigan un pescado, me van a decir, no llegó el camión de Mar del Plata. No, el plato típico de una costa argentina es la milanesa con papa frita. Debo suponer que la milanesa la pescan en el mar, digamos. Esta situación explica claramente cómo es la cosa. Lo real es que no hay teoría.
Ahora, cuando digo estamos trabajando como provincia de Buenos Aires. Hay despegue económico, todo el mundo quiere invertir. ¿Cómo se manejan los medianos? Nadie habla de cómo se manejan los medianos, porque no forma parte de los problemas globales. Todo lo que hemos visto sobre waterfronts en el mundo, no hay médanos en los waterfronts. No hay médanos en Venecia, no hay médanos en el Pier 17 en Nueva York, no hay médanos en Boston, no hay médanos en el Mall de la Fusta en Barcelona. Entonces, empiezo a buscar, no hay bibliografía. ¿Cómo se manejan los médanos? Es un problema nuestro. Lo que diría cualquier señor es un problema de ustedes. Piensen este asunto. La Universidad Argentina durante muchos años no se ha preocupado por desarrollar un cuerpo teórico acorde con la problemática global de nuestro territorio. Digamos, y no es hacer una crítica muy general, sino que simplemente todos hemos ignorado estas realidades y nos da lo mismo. De hecho, probablemente logremos sacar un primer esbozo de cómo se pueden llegar a manejar los médanos. Y es un déficit tremendo. Ahora, esta situación nos pasa en todo el manejo del territorio. Nosotros no sabemos de estas cosas. Nosotros decimos cosas como si supiéramos. Nosotros hablamos de cosas sobre la ciudad de Buenos Aires que no entendemos. Por ejemplo, es un clásico que cualquier dirigente político que hable de la ciudad de Buenos Aires diga, por ejemplo, que el norte es pobre y el sur es rico. Y que el eje la divisoria está en la avenida Rivadavia. Es una tontería de marca mayor, digamos. Nadie puede explicar a la ciudad de esta manera. Lo real es que, por ejemplo, si yo analizo seriamente la cosa, por ejemplo, el otro día estábamos en una discusión, Avellaneda tiene 3 veces el presupuesto de San Isidro. Y Avellaneda está en el sur. Entonces el problema no es de recursos, en todo caso es un problema de prestigio, que una propiedad en San Isidro vale 4 veces lo que vale en Avellaneda. Pero no es que no hay recursos en Avellaneda. Lo que sucede entonces es que no hay proyectos en Avellaneda, que nosotros no construimos sobre ciertos lugares y no construimos imaginarios. La noción de que la ciudad se maneja por imaginarios es una cosa que en general no manejamos. Lo que quiero decir con esto es que vivimos en una situación donde los déficits teóricos se proyectan sobre la realidad. Y los déficits teóricos son los que nos llevan a los colapsos, como por ejemplo el tema de la villa que se tomaron hace unos días. ¿Qué sucede simplemente? Si yo sigo construyendo vivienda popular en ciertos sectores que son los más pobres de la ciudad, lo único que estoy produciendo es una enorme cantidad de conflictos sociales. Estoy regenerando el modelo de apilar pobres sobre ciertos lugares. Eso es Fuerte Apache. Por lo tanto, cuanto más vivienda construye el Estado, por ejemplo, en realidad podemos suponer que más grave va a ser la situación en las áreas duras de la ciudad de Buenos Aires. Porque en realidad lo único que estoy haciendo es consolidando ciertos escenarios. El déficit teórico, en el caso, por ejemplo, de la teoría de la vivienda popular, es el que nos lleva a cometer errores que son gravísimos. Por ejemplo, para explicar esta situación podríamos decir, una casa construida por la provincia de Buenos Aires vale 50.000 pesos. El valor de reventa en el mercado de esa misma casa es de 10.000. Esto quiere decir que el Estado en realidad opera con unos criterios de valor, mejor dicho, unos criterios de destrucción económica, porque no genera valor, sino que opera con unos criterios de destrucción que está ligado a la falta de lógica teórica de lo que produce. Bien, el problema de los intelectuales en un país como la Argentina debiera ser el de poder construir esta lógica teórica. En el fondo, lo único que nos preocupa como problema es tratar de construir esta lógica. Construirla desde la universidad, construirla desde los sectores profesionales y construirla desde la práctica del estudio. No, estaba chequeando a ver, digamos, si teníamos un rato más, porque, lo que a mí me parece es que algo más allá del ejercicio profesional y de, digamos, yo lo que veo es que siempre tenemos una búsqueda, ¿no?, de crear opinión
de formar equipos docentes, de transmitir a los estudiantes un sentido de la realidad. Y bueno, y también los mencionaste a Joaquín, ¿no? Y a la otra generación del estudio, ¿no? Entonces, bueno, me interesaba que hablaras así, ¿cómo ves el futuro, digamos, en todo esto? ¿Para dónde vamos con las propuestas y dentro de la facultad o de la universidad y del estudio tuyo, ¿no? El futuro es una maravilla. A ver, después del 2001, el futuro es excepcional, ¿no? 2001 es Odisea del Espacio, ¿no? Es la película de Kubrick. Después del 2001, todo lo que viene es una fiesta eterna. Yo creo que la sociedad argentina vive todo esto con la emoción de haber sobrevivido, ¿no? Como esas cosas que uno escuchaba cuando era chico. Yo viví la guerra, me bombardearon la casa, me hicieron un agujero en el techo, pero nos salvamos y ahora estamos acá, ¿no? La sociedad argentina hoy podemos suponer que tiene un grado de alegría general que está ligada a no haber muerto en 2001 o no haber emigrado, porque todos tuvimos amigos que murieron, cantidades de tipos que se enfermaron, se destruyeron, no pudieron sobrevivir, hijos que se fueron, millones de tragedias personales en nuestro imaginario que hacen una situación en la cual hoy nos vemos todos maravillosamente bien. No es que estemos maravillosamente bien, es que nos vemos maravillosamente bien porque de algún modo lo que nos pasó fue terrible. Fue una guerra. Es decir, es una guerra con millones de heridos, lisiados, los niños desnutridos, los cartoneros, los que perdieron las casas, los que perdieron las familias, digamos, todas las tragedias que suceden en una guerra. Por lo tanto, lo que sucede en la sociedad argentina hoy es que es una sociedad en convalescencia. ¿Por qué se cree que vienen los turistas a Buenos Aires? Porque no pueden creer lo bien que estamos nosotros. No pueden creer la alegría. Lo que dice todo el mundo es fantástica Buenos Aires. La gente en Buenos Aires es increíble. La cultura que tienen, la lógica que tienen. Todo fantástico. Porque en realidad lo que hemos recuperado es el sentido profundo de las cosas. Es decir, si yo no me he muerto en el 2001, no me han pasado millones de tragedias y puedo seguir adelante, además sigo trabajando de arquitecto y todo lo demás, quiere decir que la vida va para adelante. Pero acá también hay otro escenario que a mí me parece sumamente interesante. La vez pasada, el otro día, yo voy mucho a Chile, he trabajado mucho en Chile, y me traje un libro que se llama Santiago, siglo XXI, ¿a dónde vamos? Y hay una situación que es muy interesante. El libro, que es escribe, por ejemplo, el ministro de Economía, la Bachelet, en ese libro, escriben un montón de arquitectos, economistas, tipos de todas las profesiones. El libro dice, bueno, Santiago ha crecido, Chile ha crecido al 6% promedio en los últimos 15 años. Esto genera una visión de la ciudad que no tiene nada que ver con la anterior, porque la anterior era la visión de la escasez. 15 años de crecimiento al 6%, en realidad es la visión de la abundancia. Se duplica el Producto Bruto per cápita, digamos. Entonces, suceden nuevas situaciones. Yo debo suponer que en principio la Argentina va a seguir creciendo. Soy absolutamente optimista de que va a crecer. Por ahí no a tasa china, pero crecerá al 6%. Este año crecerá al 8%. Todo el ciclo que ha sucedido del 2001 para acá supera todos los ciclos históricos de crecimiento de la Argentina. Entonces, el primer punto es que puedo imaginar que el futuro existe y que el futuro es posible y que si la Argentina crece 10 años al 6%, el país que vamos a tener es otro país. Es decir, un país que no pena tanto como hemos penado hasta ahora. Un país en el que los hijos que se fueron vuelven, donde los tipos que se querían ir no necesitan, donde las posibilidades de desarrollo son reales. Un país donde un chico se recibe y tiene trabajo. Y debemos suponer razonablemente que si no hacemos muchas estupideces, el país puede funcionar. Digo muchas estupideces porque la Argentina cuando puede es como una loca, digamos, se gasta la guita en cualquier cosa. Es decir, cuando puede, José Ignacio se transforma en el apogeo del dinero. Cuando puede van 6.000 tipos a Alemania. Por ejemplo, el festival de la televisión argentina en Alemania en todo este mes pasado, como si fuera gratis. Cualquier tipo iba a filmar cualquier estupidez en Alemania. Además de la banalidad del tema, es claro que lo que
expresa esta situación es una sociedad que no tiene clara conciencia de que en realidad estaba quebrada, o que sigue quebrada, que todavía no pagó todo lo que tiene que pagar. Todo el mundo hace estupideces alrededor del tema y cuando se puede, los argentinos gastamos toda esa guita, ¿no? Hay una vieja narración de Abel Posse, que es una maravilla, que publica una vez en La Nación sobre el 25 de mayo, que es fantástica. Dice, bueno, ¿cómo era Buenos Aires en el 25 de mayo? Entonces dice, era una ciudad andaluza, bien, donde la gente hacía cualquier cosa para no trabajar, cierto, bien. Y después dice, bueno, ¿cómo era la ciudad? Bueno, las calles tenían unos agujeros tan grandes que se tragaban a los jinetes con caballo y todo. Ajá, ¿y qué más? Y después dice, bueno, todo el mundo pasaba el tiempo en tabernas y bares, bueno, tabernas jugando a los dados y a las cartas y todo lo demás. Y hablando de cualquier cosa. Y después tiene una cosa que, me van a perdonar, es un chiste un poco misógino, pero dice, ¿y ellas cómo eran? Entonces dice, ellas eran maravillosas. Eran las mujeres más lindas que existían. Eran fantásticas, con una capacidad de seducción absoluta, y volvían loco al viajero. Todas las narraciones de viajeros dicen que las porteñas eran tremendas. Pero cuando el viajero reaccionaba ante la posibilidad y planteaba una propuesta, decía, ellas corrían a refugiarse detrás de la autoridad de padre, marido o virrey. Entonces, hay ciertas invariantes en la... Es muy misógino el chiste, pero solamente con la narración. Porque ellos no trabajaban, así que no hay ningún problema.